Hola, ¿cómo te va? Nuevamente desde el Ministerio Tu Palabra y Radia Luz te damos la bienvenida. Como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video o si así lo deseas, solicita algún tema que quieras que tratemos. Hoy a través de este tema vamos a estar tocando algo que es muy importante en esta época, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos nosotros para superar las pruebas? ¿Cómo hacemos para superar las cargas, las presiones que a diario se nos presentan, a diario las tenemos por delante nuestro? Y como comúnmente se dice, aquel que está pasando por una prueba muy grande, alguna circunstancia muy difícil, dice, tengo un gigante delante mío que no lo puedo derrotar. Tengo un gigante que me está atosigando, tengo un gigante que no me deja tranquilo, no me deja avanzar, no me deja progresar, me tiene derrotado día tras día, me tiene fracasado en muchos planes que yo he tratado de hacer en mi vida. Y es ese gigante que nos molesta y sabemos que salimos cada día de nuestra casa para lograr nuestras actividades, para ir a nuestro trabajo, y ese gigante siempre va a estar ahí, quizás atosigándonos. Pero bueno, hay una historia en la Biblia que habla de esto, ¿no es cierto? Cómo aprender a derrotar a mis gigantes. Y la historia es tan sencilla que la conoce todo el mundo, aún aquel que nunca ha leído una Biblia, que nunca haya ido a una iglesia. ¿Quién no conoce la historia del rey David y Goliat? El gigante contra el diminuto David, que apenas medía 1,60 m. La historia en 1 Samuel capítulo 17, no lo vamos a leer todo hoy porque nos va a llevar mucho tiempo, pero te voy a ir relatando lo que pasaba. Allí estaba David, que era un pastor de ovejas, como te dije recién, haciendo su tarea, como hace todo el mundo su tarea, y un día tuvo que enfrentar a un gigante. No era su gigante, era el gigante del rey Saúl, pero él lo tuvo que enfrentar porque el rey Saúl no se animó a hacerlo, tuvo miedo y lo tuvo intimidado durante 40 días, dice la Biblia, que lo estuvo atosigando este gigante al pueblo de Israel, diciéndole a ver quién pelea conmigo, a ver quién me va a hacer frente, y aquel que me ganare en la batalla, yo les dejaré libre, así que nunca serán más esclavos el pueblo de Israel de estos gigantes, nunca iba a ser más atacado por estos gigantes, ¿no es cierto? Entonces vemos que el rey David, con su diminuta estatura de 1,60 m y el gran Goliat que medía 3 metros, tuvieron que enfrentarse. Y como todos saben la historia, no te la voy a contar yo, tuvo éxito David, o sea, el que ganó fue David, increíblemente, porque para cualquier persona humana, para cualquier persona que haga un análisis de esta historia, no va a pensar que un diminuto pastor de ovejas le va a ganar a un gigante armado hasta los dientes. Pero así dice la historia que David ganó esa batalla. Y vamos a dar algunas características por qué David pudo ganar una batalla tan grande en su vida. Y te voy a dar unas ciertas características para que vos también puedas derrotar a ese gigante que está delante tuyo. En primer lugar, David no estaba solo. David sabía que no estaba solo en ningún momento de su vida. David conocía al Dios que él tenía. Él sabía que tenía un Dios de poder, que lo podía sacar de cualquier situación, como ya lo había hecho, porque dice la palabra de Dios que David, cuando criaba las ovejas, dice que peleaba con leones, peleaba con osos y tenía éxitos en esos enfrentamientos, ¿no es cierto? Dios le daba esa fuerza. No eran fuerzas de David, sino que Dios le daba esa fuerza porque siempre David dependió de Dios. Entonces él tenía sabiduría, tenía estrategia, tenía todo lo que necesitaba para atacar a esos animales feroces que siempre los estaban atacando. Pero vos tenés que hacer exactamente lo mismo. O sea, dejá de pelear con tu fuerza, dejá de pelear con tu conocimiento y empezá a depender de Dios, como hacía David. David sabía el Dios que tenía. En segundo lugar, David sabía qué armas tenía. Muchas veces nosotros usamos armas propias, ¿no es cierto? Nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, la capacitación que hemos recibido, los contactos que tenemos. Nosotros usamos nuestras armas.
y el gigante no es derrotado. Pero David sabía qué armas tenía. No eran armas humanas, no eran armas convencionales como para atacar a un gigante armado hasta los dientes, como era este caso. Pero dice que el rey Saúl le dijo: tenés que pelear con el gigante Goliat, yo te voy a proveer de uniforme, te voy a proveer de armamento, de escudo, te voy a proveer de lanza, lo que vos necesites. Pero David con su físico no podía llevar todo eso. Entonces no aceptó ningún tipo de ayuda del rey Saúl. Él fue limpio a pelear con el gran Goliat, solamente con su gomera y algunas piedras, porque su arma era letal. Él tenía un arma que no había nada en el mundo que pudiera derrotarla. ¿Cuál era esa arma? Era el nombre del Señor Todopoderoso. Él sabía quién era su Dios, como te dije en el primer punto, y él ese nombre lo hacía valer. Por eso él le dijo al gigante que se había estado burlando del pueblo de Israel, y eso no se hace con el pueblo de Dios. Entonces él lo iba a derrotar. En tercer lugar, ¿qué hizo David para tener éxito en esta batalla? David se conocía a sí mismo. Él sabía que era una persona diminuta, una persona débil, era una persona que no podía enfrentar humanamente, como dije antes, a un monstruo, a un gigante de esta naturaleza totalmente armado. Pero él se conocía a sí mismo, él sabía que humanamente no lo iba a poder hacer, pero como sabía con quién estaba, sabía quién era su Dios, entonces él no tuvo miedo. Cuando vos te sentís débil delante de la prueba, cuando vos te sentís inoperante ante la situación que no la puedes manejar, entrega tu vida a Dios y Él hará maravillas. Él dice la Biblia que David conocía su agilidad, su rapidez y su puntería cuando tenía que atacar a los animales que venían contra su manada. Él sabía eso, esas características las tenía, pero sabía que esas características no eran que él las había ganado por mérito propio, sino que esas características se las había dado Dios, esas habilidades, esa puntería, esa agilidad para correr y esquivar a los animales, se la había dado Dios, porque Dios le daba siempre la estrategia. En cuarto lugar, ¿cómo David tuvo éxito en esta pelea? David no sentía miedo por lo que estaba delante suyo. David no sentía miedo por el objetivo que estaba delante suyo. Dice la palabra de Dios que durante 40 días el rey Saúl, que era el rey del pueblo de Israel en ese momento, estuvo aterrorizado al ver a este gigante. No se animó a enfrentarlo, aún teniendo todo el ejército en sus manos. No se animó a hacerlo. Pero David era distinto a él. No veía el objetivo, al gigante, ese grandote que lo podía pisar si quería. No vio eso. David miraba otra cosa. El rey Saúl fue intimidado, pero durante 40 días de una forma tremenda, burlado, se escondió, dicen, se escondió en una caverna por el miedo que le tenía a este gigante. Pero David miraba a su Dios, no miraba al gigante que tenía delante de él. Sabía que era peligroso, sabía que era un enemigo, sabía todas las cosas, pero él sabía quién era Dios y sabía cómo derrotarlo. En quinto y último lugar, David glorificaba a su Dios. Él no buscaba méritos propios, él no se enfrentó con el gigante Goliat para tener reconocimiento o por ser admirado por el pueblo de Israel. No, él nunca pidió que le hagan una estatua por esa gran batalla que ganó, él nunca pidió que le hagan un monumento especial por haber batallado contra el filisteo Goliat y le haya ganado. No, él nunca buscó un reconocimiento para sí mismo. Él siempre estaba glorificando a Dios a través de sus actos. Y él lo que deseaba era que todo el pueblo de Israel pudiera estar viendo el poder que tenía su Dios. Ese era el deseo de David, que solo el pueblo vea cómo Dios actúa en las personas cuando uno está con él y de qué forma los defiende. Ese era su deseo único que tenía el rey David. Como conclusión, primer consejo, comenzá a pelear tus batallas para darle gloria a Dios y no glorificarte a ti mismo.
Empezá a ponerte en manos de Dios. Cada vez que salís de tu casa, cada mañana que vas al trabajo, empezá a poner tu vida en las manos de Dios. Y glorificá a Dios en todo lo que haces, desde lo más pequeño a lo más grande. Trata de darle gloria a Dios en todo momento. No te apoyes en tu inteligencia, no te apoyes en tus fuerzas, en tus habilidades, porque David no se apoyó en esas características que él tenía. Solamente se apoyó en la mano poderosa de Dios. Empezá a contar con las maravillas de Dios. Empezá a darte cuenta que Dios tiene maravillas para obrar contigo. Esto no es solo una historia que se cuenta en la Biblia de David y Goliat. Esto Dios lo puede hacer con tu vida, lo puede hacer con mi vida y con cualquier persona que se pone a disposición de él. Así que si estás enfrentando un gigante que no lo puedes vencer en este tiempo, ponete en manos de Dios. Usá sus armas. Empezá a darte cuenta cuál es tu situación, cuál es tu capacidad para enfrentar a ese gigante. Y ponete en manos de Dios y todo eso va a quedar de lado. Así que a través de este video te deseo un gran éxito ante las pruebas que estás atravesando, un gran éxito ante ese gigante que te está molestando. Yo sé que en el nombre de Jesucristo va a ser derrotado en poco tiempo. Que Dios te bendiga muy ricamente.